Bloque 3, Porfiriato y Revolución Mexicana. 3.1, El Porfiriato. Porfirio Díaz, después de haber derrotado a Sebastián Lerdo de Tejada y a los liberales con el plan de Tuxtepec, toma por primera vez la presidencia, de 1877 a 1880. Después de la batalla de Tecuac, Juan N. Méndez ocupó la presidencia, convoca a elecciones y Díaz volvió al poder en forma provisional el 15 de febrero de 1877. El 5 de junio subió como presidente constitucional para el periodo de 1877 a 1880. Adoptó una política conciliadora con los conservadores y con los liberales se mantuvo reservado, pues algunos militares y políticos pretendían el poder. Los problemas que enfrentó Díaz al subir la presidencia fueron: 1. Aplacar los movimientos lerdistas e iglesistas, es decir, de los liberales, que se habían opuesto al plan de Tuxtepec. Número 2. Bandolerismo y movimientos de campesinos e indígenas apaches de la frontera del norte con Estados Unidos. Número 3. Reconocimiento por parte del gobierno vecino, es decir, de Estados Unidos. Consolidación del porfirismo, que va de 1884 a 1900. El mandato de Díaz se caracterizó por la idea de poca política y mucha administración. Con esta política dejaba claro que la democracia pasaba a segundo plano, siendo prioritario consolidar la paz, aunque sea mediante la represión, y el progreso industrial, económico a cualquier precio. Este periodo se caracterizó por la filosofía positivista o el positivismo, que había sido promovido por Augusto Comte, alumno del conde de Saint-Simon, la cual proponía la paz, el orden y el progreso, necesario para la transformación del país. Bajo la doctrina positivista se justificó el principal objetivo económico de Díaz: atraer el capital extranjero, indispensable para alcanzar la modernización industrial y el desarrollo capitalista del país. Crecimiento económico durante el Porfiriato. La política económica. Estabilidad política que permitió el establecimiento del poder ejecutivo y legislativo. Expedición y reformas de leyes atractivas para los inversionistas extranjeros. El ministro de Hacienda más reconocido fue José Yves Limantour. El despojo de tierras a campesinos. En 1883 se crea la Ley de Terrenos Baldíos para promover la propiedad privada y la expropiación de las tierras a las comunidades. Con dicha ley, hacendados despojaron de sus tierras a campesinos pobres. Para 1910, solo el 15% de campesinos eran dueños de sus tierras. En la agricultura, las haciendas fueron la unidad productiva más importante del campo mexicano. Algunos productos de exportación fueron el henequén, el tabaco, la caña de azúcar y el café. Los peones de las haciendas se encontraban en malas condiciones de trabajo y de vida, en una pobreza extrema. Los ferrocarriles fueron el proyecto modernizador más importante del Porfiriato y del mundo en general en esa época del capitalismo en desarrollo. Eran de capital inglés y estadounidense en su gran mayoría. Impulsaron el comercio interno y externo. El telégrafo y el teléfono y luz eléctrica, las redes telegráficas crecieron durante el Porfiriato. En 1878 se realizaron las primeras llamadas telefónicas en México. México inició la producción eléctrica en 1879. Aquí Porfirio Díaz vistiendo el uniforme militar, copiando la vestimenta europea, principalmente francesa. Política del gobierno o liberalismo federal. La tarea central del gobierno de Díaz fue lograr el desarrollo del país dentro de un ambiente de orden y progreso. Al triunfo de la rebelión de Tuxtepec, el general Díaz y su grupo proponían que había que enganchar a México en la locomotora del progreso, es decir, del desarrollo capitalista. La educación en el Porfiriato. Se fundó la Universidad Nacional de México, la actual UNAM, en 1910. Su fundador fue Justo Sierra, pero solo fue para las clases ricas y privilegiadas. El 70% de la población era analfabeta, no tenía derecho a la educación. Ministros de Educación durante el Porfiriato: Justo Sierra, José Vasconcelos, Ignacio Baranda, trataron de hacer algo por la educación,
pero el sistema no les permitió un avance. El positivismo en el porfiriato. En la educación, la influencia positivista se vio reflejada en la enseñanza de la historia patria, ya que mediante ella Díaz buscó la unidad nacional. En la historia patria, los héroes jugaron un papel importante, resaltando, claro, el papel protagónico de Díaz. En este nacionalismo se valoró el pasado indígena e hispano-indígena, manejando la idea que los mexicanos son hijos de dos razas, abandonando la idea del anti-hispanismo. Se impulsó los museos que mostraban el arte de las culturas antiguas. En 1908 se exhibió la Piedra del Sol o calendario azteca. En la educación porfirista se manejó una historia bajo el concepto de evolución y se buscó que las ciencias físicas y la historia natural tuvieran una aplicación. Su influencia se deja ver en las escuelas como la Escuela Nacional Preparatoria, cuyo lema era amor, orden y progreso. Bases del sistema político porfirista eran orden y progreso, que era la idea central del positivismo. Orden para la sociedad capitalista y progreso para el capitalismo económico. Poca política y mucha administración. Positivismo, la filosofía en que se fundamenta el gobierno de Porfiriato fue el positivismo, que pregonaba el orden y la paz, columnas del gobierno de Porfirio Díaz. Él iniciaría un programa de modernización para tratar de convertir a México al nivel de un Estado moderno, es decir, capitalista. Sus principales asesores eran llamados los científicos, que eran intelectuales que formaron parte de un programa de modernización científica. Así se empezarían las grandes construcciones de ferrocarriles y líneas telegráficas construidas. Los principales miembros del grupo de los científicos fueron José Yves Limantour, Rosendo Pineda, Justo Sierra, Joaquín Casasus, Francisco Bulnes, Pablo y Miguel Macedo principalmente. Ahí en la foto, al centro, Porfirio Díaz, rodeado de los principales miembros del grupo de los científicos. Movimientos de protesta contra el porfiriato. Los movimientos campesinos, porque había problemas con la tierra, el gobierno vendió tierras comunales y de la iglesia a hacendados ricos, los campesinos perdieron sus propiedades, no tenían recursos para trabajar por su cuenta, principalmente hubo levantamientos en Chihuahua, San Luis Potosí y Sonora. En el caso de los obreros, trabajaban de 12 a 15 horas, recibían salarios muy bajos, debían comprar caro en tiendas de raya, que eran propiedad de los mismos dueños de las fábricas, en donde se endeudaban. Debían pedir préstamos para pagar, no habían leyes que los protegieran. De esta forma se formaron sindicatos y asociaciones para defenderlos, es decir, a los obreros, e hicieron huelgas para exigir mejores condiciones de trabajo. Las más importantes fueron la huelga de Cananea en 1906 y la huelga de Río Blanco en 1907. Decadencia, movimientos sociales de finales del régimen del Porfiriato. La oposición a Díaz. Las crisis políticas y social del periodo de 1904 a 1910 permitieron el surgimiento de una oposición abierta de las nuevas clases sociales, burguesía, clase media y proletariado, en contra de la dictadura. Se cuestionaban las marcadas desigualdades sociales y a proponer reformas necesarias para dar solución a los problemas de pobreza, desigualdad, injusticia y falta de libertad. El Partido Liberal Mexicano tiene su origen en el primer Congreso Liberal que se llevó a cabo en 1901. Se oponía a la reelección de Díaz y se negaba a la sucesión de Bernardo Reyes o Limantour. Asistentes a ese Congreso liberal fueron Ricardo Enrique y Jesús Flores Magón, Juan Saravia, Camilo Arriaga, Librado Rivera, entre otros. Con esto se crea el Partido Liberal, uno de los primeros partidos ya organizados en contra del porfiriato, encabezado por Ricardo Flores Magón. Aquí la imagen de El Hijo del Aguizote, que era el periódico que precisamente publicaba el Partido Liberal a cargo de los hermanos Flores Magón, principalmente de Ricardo. Y en la imagen Porfirio Díaz con su espada, es decir, manteniendo el orden, tomando la urna para evitar un proceso electoral democrático. Otros grupos fueron los zapatistas, los villistas, que poco a poco se van juntando
con el partido antireeleccionista de Francisco I. Madero, con lo que da inicio la Revolución Mexicana.